En esta clase vemos cálculo con curvas paramétricas, que es el último tema del programa de la materia. Entonces, primero vamos a definir lo que es una curva plana. Consideremos dos funciones, f y g, ambas que dependen de la variable t, continuas en un intervalo i. Entonces, vamos a denominar ecuaciones paramétricas a las ecuaciones x igual a f de t e y igual a g de t. En este caso, a t lo vamos a denominar el parámetro, y al intervalo i será el dominio paramétrico o intervalo de variación del parámetro t. Al conjunto de puntos definidos de la forma x de t y de t, cuando t varía en su intervalo de definición, será el gráfico de nuestras ecuaciones paramétricas, y definimos a una curva plana como las ecuaciones paramétricas junto con el gráfico de dichas ecuaciones. Gráficamente, para interpretar la definición, tenemos el siguiente bosquejo. El parámetro t se mueve en el conjunto de los reales o algún intervalo del mismo. Para cada t en dicho intervalo, lo que hacemos es asociarle un punto en el plano, de ahí el nombre de curva plana, dado de la siguiente forma. Evaluamos t en x de t e y de t, y esto nos determina las coordenadas del punto en el plano xy. Al variar t en su intervalo de definición, describimos una curva en el plano donde cada punto de la misma está dado como un par de la forma x de t y de t. Veamos entonces un ejemplo particular. Queremos determinar ecuaciones paramétricas de una circunferencia de radio unidad y centrada en el origen, o sea, de radio 1 centrada en el origen. Gráficamente lo que tenemos es una curva, en este caso una circunferencia, como dijimos, centrada en el origen y de radio 1. Hemos tomado en este caso en el gráfico un radio arbitrario R. Si yo tomo un punto cualquiera de coordenadas x, y que está sobre la circunferencia, lo que vemos es que x cuadrado más y cuadrado debe ser igual a 1, o sea, debe satisfacer la ecuación de la circunferencia. Observemos que si nuestra circunferencia tuviese radio r, la coordenada x, dado un ángulo de amplitud t, está determinada por el producto del radio por el coseno de t, mientras que la coordenada y, para el mismo ángulo t, está determinada por el radio multiplicado el seno de t. Por lo tanto, si r es igual a 1, x queda expresado en función de t como coseno de t, e y expresado como función de t como seno de t. De tal manera que, originalmente, x cuadrado más y cuadrado era igual a 1, ahora al sustituir obtenemos que coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es igual a 1. Por lo tanto, una posible parametrización de la circunferencia unitaria es la dada por r de t igual a coseno de t, seno de t, con t que varía en el intervalo 0, 2, pi. Bien, si restringimos t a este intervalo, lo que nos aseguramos es que al variar t, recorremos exactamente una vez la circunferencia. Si, por ejemplo, hiciéramos t variar en el intervalo, por ejemplo, 0, 4 pi, lo que haríamos es recorrer dos veces la circunferencia a medida que t varía entre 0 y 4 pi. ¿Bien? ¿Por qué decimos que no es la única parametrización? Porque, por caso, podríamos analizar esta otra parametrización, r de t igual a coseno de 2t, seno de 2t. Observen que para cada t que yo dé, por ejemplo, en el intervalo 0 pi, tengo que coseno cuadrado de 2t más seno cuadrado de 2t vuelve a ser 1. Por lo tanto, para cada t, el punto xy determinado por las ecuaciones paramétricas coseno de 2t, seno de 2t,
vuelve a ser un punto que está sobre la circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Por lo tanto, una misma curva puede tener diferentes parametrizaciones. Bien, en este caso tenemos que la posición P de una partícula que se mueve en el plano está dada por las ecuaciones paramétricas x de t igual a raíz de t e y de t igual a t. Y el ejemplo pide identificar la curva plana dada por esta parametrización. Entonces, observemos que x está dado como raíz de t. Por lo tanto, si despejamos y expresamos a t como función de x, vemos que t es igual a x cuadrado. De la segunda igualdad, de la segunda ecuación, vemos que y es igual a t. Como t es el mismo en ambas ecuaciones, de estas dos igualdades resulta que y tiene que ser igual a x cuadrado. O sea que ya sabemos que estamos representando con estas ecuaciones paramétricas una parábola en el plano. Ahora bien, como t es mayor o igual que 0, para que x de t esté bien definida y sea continua, necesariamente x de t es siempre positivo. Por lo tanto, estas ecuaciones paramétricas con t restringido al intervalo 0 infinito, parametriza una parábola, pero solamente la rama asociada a los x positivos, como vemos en la gráfica. Ustedes podrían hacer, por ejemplo, una tabla de valores y para distintos valores de t ver que los puntos que obtienen siempre están sobre esta rama de la parábola. Muy bien, definición de curva suave. Tenemos una curva C representada por las ecuaciones paramétricas x igual a f de t e y igual a g de t para t en algún intervalo y. Entonces, decimos que la curva C es suave si f' y g' existen, son continuas en un intervalo y, perdón, en el intervalo y no se anulan simultáneamente en el intervalo y. Bien, tenemos acá una aclaración que dice, intuitivamente una curva es suave si es posible definir un vector velocidad no nulo en cada punto de la trayectoria. Esto, en análisis 2 lo vamos a analizar con detenimiento, el tema de la definición del vector velocidad, pero intuitivamente, si las ecuaciones paramétricas están asociadas a la posición de una partícula en el plano, básicamente lo que me dan las derivadas son la tasa de cambio instantánea de la posición respecto al tiempo, o sea, la velocidad. En este caso, esa velocidad va a ser una magnitud vectorial. ¿Bien? Un lugar geométrico puede tener más de una representación paramétrica. Eso ya lo habíamos visto recién con la parametrización de la circunferencia unitaria centrada en el origen, que habíamos visto que puede tener más de una parametrización. En este caso, tenemos dos ecuaciones paramétricas. La primera, definida por las funciones x de t igual a t e y de t igual a t cuadrado, con t variando libremente en los reales. Y una segunda parametrización de la misma curva dada por las funciones o por las ecuaciones paramétricas x de t igual a t al cubo e y de t igual a t a la sexta. Lo que ustedes podrían, como ejercicio, verificar es que ambas ecuaciones paramétricas representan la misma curva en el plano. Lo que vamos a ver ahora es que la primera está asociada a una curva suave y la segunda no. Entonces, veamos. La primera habíamos dicho que x de t era igual a t e y de t era igual a t cuadrado. Si derivamos, obtenemos que x' de t es igual a 1 e y' de t es igual a 2t. Observen que ambas derivadas son polinómicas, por lo tanto están definidas y son continuas en todos los reales, y además, como la derivada de x es constante 1, nunca se pueden anular simultáneamente. Por lo tanto, satisface la definición de curva suave. Para la segunda, teníamos que x de t era igual a t al cubo e y de t era igual a t a la sexta. Por lo tanto, si derivamos, vemos que x' de t es igual a 3t cuadrado e y' de t es igual a 6t a la quinta. Nuevamente, ambas derivadas son polinómicas, por lo tanto, están definidas y son continuas en todos los reales. Sin embargo, ambas
se anulan simultáneamente en t igual a 0. Por lo tanto, la curva determinada por esta parametrización no es una curva suave en ningún intervalo que contenga el 0. Ahora, si restringimos el t a un intervalo que no contiene el 0, entonces ahí sí la podemos considerar una curva suave. Lo que tenemos acá es básicamente la misma comprobación, pero con otra notación. O sea, llamamos r de t igual a t cuadrado, que sería el vector posición de la partícula, y entonces su vector velocidad, r' de t, que es la tasa de cambio instantánea de la posición respecto del tiempo, es el vector 1, 2t. ¿Cómo obtengo este vector velocidad? Bueno, derivando componente a componente, el vector posición. Observen que es completamente análogo a lo que hemos hecho acá arriba. Bien, lo mismo para la segunda parametrización. Tengo r de t, que es igual a t al cubo, t a la sexta, que sería el vector posición de la partícula, y su vector velocidad igual a 3t cuadrado, 6t a la quinta. O sea que el análisis es completamente análogo independientemente de cuál notación utilicemos. Bien, y para terminar, vamos a ver la longitud de una curva plana en forma paramétrica. Se hace una curva suave representada por las ecuaciones x igual a f de t e y igual a g de t para t en algún intervalo cerrado AB. De tal manera que la curva C se recorra una única vez cuando t varía de A a B. Recuerden que en la circunferencia unitaria central en el origen, habíamos visto que teníamos que restringir adecuadamente el intervalo del parámetro para asegurarnos de recorrer la curva una única vez. O sea que eventualmente, si yo este intervalo no lo restringo de manera adecuada y dejo variar t libremente en algún intervalo arbitrario, podría ser que la curva se recorra varias veces. Bien, entonces, al restringir t a un intervalo AB que nos asegure que la curva se recorre una única vez cuando t varía de A a B, la longitud de la curva viene dada por la siguiente integral. Integral entre A y B de la raíz cuadrada de la derivada de f al cuadrado más la derivada de g al cuadrado, integrado respecto de t. Observen que como la curva es suave por hipótesis, tanto f' como g' son funciones continuas en el intervalo AB. Y por lo tanto, este integrando es una función continua y por lo tanto es una función integrable. Bien, ahora apliquemos entonces esta expresión de cálculo para calcular la longitud de una curva dada por las ecuaciones paramétricas. X de t igual a r coseno de t e y de t igual a r seno de t con t que varía en el intervalo cerrado 0, 2pi. Observen que, ya lo habíamos visto en el primer ejemplo que analizamos, estas ecuaciones paramétricas me determinan una circunferencia centrada en el origen de radio r en este caso. Y al restringir el t al intervalo 0, 2pi, me aseguro de recorrer la curva una única vez. Entonces, tengo que x de t es igual a r coseno de t e y de t es igual a r seno de t. Entonces serán la derivada de x igual a menos r seno de t y la derivada de y igual a r coseno de t. ¿Bien? Entonces, como la longitud de la curva estaba dada por la integral entre a y b de la raíz cuadrada de x' cuadrado más y' cuadrado, al sustituir tenemos que la longitud viene dada por la integral entre 0 y 2pi, que son los extremos del intervalo de variación del parámetro t, de la raíz cuadrada de menos r seno de t al cuadrado, que es la derivada de x de t, más r coseno de t al cuadrado, que es la derivada al cuadrado de y de t. Bien, observen que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, por lo tanto, esta integral se puede reescribir como la integral entre 0 y 2pi de la raíz cuadrada de r cuadrado. Bien, como r es el radio de una circunferencia, es positivo, la raíz cuadrada de r cuadrado es simplemente r. Por lo tanto, la integral original se reduce a la integral entre 0 y 2pi de r diferencial t. Como r es constante, esta integral es simplemente la longitud del intervalo, 2pi, por r.
Por lo tanto, si R fuese igual a 1, lo que obtenemos es que la longitud de la circunferencia es 2pi, que es la expresión que uno conoce de geometría elemental. Bien, esto es lo que vamos a ver, es muy simple, de curvas paramétricas. Y con esto terminaríamos el curso de análisis 1. Análisis 2 comienza exactamente con funciones vectoriales, que es una extensión de lo que hemos visto en esta clase corta.